Amigos de Jardín de Libros, estamos aquí en una nueva edición del programa, nuevamente desde la casa de la escritora Arina Gadea, que nos ha cedido gentilmente su casa para grabar el programa. En esta edición tendremos dos interesantísimas entrevistas. La primera de ellas con Ana María Vidal, que ha compilado un libro de cuentos sobre la posguerra titulado Al fin de la batalla, editado por Cocodrilo Ediciones. Además, también estará con nosotros el escritor Dante Trujillo, que nos presenta su primer libro de cuentos, El Palacio de la Felicidad, publicado bajo el sello de Editorial Planeta. Y por supuesto, en nuestra sección de recomendaciones de libros, hablaremos sobre La Selección Peruana, esta antología de relatos peruanos preparada por Ricardo Somalavia. Hablaremos sobre la novela de Guillermo Martínez, este escritor, estupendo escritor argentino, y hablaremos sobre este tridente de poemarios publicado por la editorial Lustra. Y claro, sin olvidar que en el rescate tenemos a Katia Adawi y el libro de cuentos Algo se nos ha escapado, publicado por Borrador Editores, que es el libro que hemos rescatado y que recomendamos una nueva lectura. Así que amigos, los dejamos con Ana María Vidal y la primera entrevista del programa. Amigos de Jardín de Libros, estamos aquí con Ana María Vidal, que es abogada, es consultora y investigadora, y además ha compilado un libro que reúne relatos que hablan sobre la posguerra o la posviolencia política, ¿verdad, Ana María? ¿Cómo estás? Cuéntame un poquito cómo surge la idea de elaborar este libro sobre ese tema en particular. Vine trabajando desde hace mucho tiempo, pensándola desde que empezaron las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad, al ver la necesidad de las personas de narrar lo que les había pasado, de hablar sobre lo que les había pasado. Habían colas de gente que quería decir, de gritar al Perú lo que les había pasado. Desde esa época, como yo estuve allí trabajando, organizándolas, haciéndolas, siempre me quedó esa duda, te estoy hablando hace ya más de 10 años, de ver cómo trabajaba algo que sirva de vehículo para contar lo que había pasado. Al principio de repente pensé a través de testimonios, luego siempre veía las experiencias de otros países donde se ha hablado tanto, ha habido grandes debates a nivel académico y a nivel artístico, también producción artística, sobre la historia del país, y acá este tema estaba como que invisibilizado, tapado. Siempre estuve con ese bichito de quizás hacer una novela, publicar una novela, hacerla yo, escribirla yo. Yo soy abogada, no me di cuenta de que no iba a poder con la novela, con unos cuentos, con poesía. Siempre hubo como que esas ganas de transmitir quizás a través del arte, que se hable un poco de esta historia que nos tocó vivir, de esta parte de la historia que nos tocó vivir. Luego, ya hace poco, cuando decidimos con mi esposo formar la editorial, dije, este es el momento para empezar con esta idea que tenía hace tiempo, y ya se delimitó. Decidimos hacerla solo sobre cuentos, como quizás buscando cómo mediante el arte se pueda empezar a debatir, a hablar sobre esta parte de nuestra historia, pero ya quizás no tanto desde el periodo del conflicto, sino qué es lo que pasó después con nosotros como sociedad. Luego, en algún momento, leyendo el poema de Vallejo, dije, este es el título porque esto es lo que necesitamos. ¿Cómo fue el proceso de convocatoria? ¿Cuál fue la reacción de las autoras que convocaste para que escriban un cuento en base a esa temática? La recepción fue muy buena por parte de las 7 escritoras que ves allí, y el planteamiento fue amplio, hablar sobre o escribir sobre la etapa del posconflicto, teniendo también en cuenta que el posconflicto está... que el conflicto en sí, que fue desde los años 80, desde principios de 80 hasta el 2000, fue muy amplio y afectó de diversas maneras, no afectó a todas las personas, a todos los peruanos, peruanas por igual, y dejó distintos tipos de secuelas, ¿no? Dejó distintos tipos de marcas en la ciudadanía. Entonces también el tema, a pesar de que está acotado a
cómo se sigue viviendo después de este conflicto armado interno que vivimos, que sufrimos. Igual es muy amplio como para ver desde qué tema, desde qué lado, desde el lado urbano, del lado rural. Hay cuentos, hay dos escritoras cusqueñas, hay una escritora de Chepén. Tenías toda una gama de variables para explorar y para trabajar. El pedido se hizo a escritoras que de algún u otro modo me hayan impactado. O sea, sí había leído algo de todas ellas antes, y ese fue también un criterio muy claro en la selección, de que me haya gustado antes su trabajo. Entre los cuentos también se toca este tema de las esterilizaciones forzadas, que es un tema post-conflicto de alguna manera, ¿no? Una secuela que todavía se sigue debatiendo y que necesita visibilizarse más, ¿no? Y de alguna manera a través de la literatura se puede lograr eso. Sí, es el cuento que abre la antología, y creo que, como tú bien lo has dicho, me pareció desde el primer momento que era el cuento con el que tenía que abrir la antología, porque sí, es una continuación del posconflicto. Fueron las mismas mujeres que sufrieron eso en su cuerpo. Esta vez no fue una continuación, no fue algo que pelearon entre dos bandos, entre el Estado que se defendía de una agresión de terror, sino fue una política ya directa contra el cuerpo de las mujeres. Un poco para terminar, Ana María, cuéntame un poco de este proyecto muy interesante, Cocodrilo Ediciones. ¿Cómo nace? Cocodrilo Ediciones es un sello de contratapa, es una empresa de proyectos culturales. Es uno de los sellos. El otro sello es Siete Ensayos Ediciones, que es más enfocado a una línea académica, a una línea que tenga que ver con tesis, con ensayos. Esta Cocodrilo Ediciones es una línea que tiene que ver más con ficción, con literatura, novelas, cuentos, y sí, trata de ser un sello que no saque lo que normalmente te venden en el mercado de manera masiva, lo que puedes encontrar siempre en un supermercado, en una gran librería, sino algo que te haga despertar ese gusto por la literatura, y ese gusto por la literatura desde otro enfoque, no siempre desde el lado bonito, marquetero, sino mirando la contratapa, justo por eso. Amigos de Jardín de Libros, estamos aquí con Dante Trujillo. Dante es el creador y fundador de la revista Buen Salvaje y ahora flamante editor de El Remozado Dominical del Comercio. Pero Dante ha publicado hace poco un libro de cuentos titulado El Palacio de la Felicidad. Cuéntame un poquito cómo se va orquestando el libro de cuentos, Dante. La mayoría han sido escritas con anterioridad, y ya cuando me parecía que tenía un sentido compacto o más homogéneo, era que he terminado de estructurar algunas historias para que sean afines al conjunto, ¿no? Entonces no he tenido un plazo de inicio y de fin muy fijo, o sea, muy reconocibles, digamos, ¿no? Entonces, lo que sí ha pasado es que he escogido los relatos que le den unicidad al conjunto, ¿no? Entonces no podría decir cómo y cuándo lo he empezado, porque hay historias que he empezado a escribir o he escrito o he reescrito a lo largo de algunos años, y algunas que, por ejemplo, la que le da el título del libro sí fue escrita hacia el final, ¿no? Hacia a los meses previos a la publicación, ¿no? Una de las cosas interesantes que me ha suscitado la lectura es que los relatos se van desarrollando a partir de los personajes, es decir, que construyes tú los personajes, los vas perfilando y a manera de que los vas construyendo aparecen las historias. Me imagino que tiene que ver un poco con mis propias lecturas, ¿no? Con lo que a mí me gusta leer o la literatura que me gusta consumir, ¿no? También he notado eso que dices, ¿no? Que hay un interés de mi parte mayor quizás en la construcción de personajes y que las historias sucedan alrededor de los personajes, que narrar una serie de peripecias con personajes, digamos, ¿no? Entonces yo creo que las historias se arman alrededor de los personajes y de lo que les sucede a los personajes, que es algo en lo que sí le he dedicado tiempo, es a convivir con ellos, a pensar por ellos, ¿no? A tratar de sentir como ellos, a imaginármelos, y a propósito de ese conocimiento es que se articulan las historias, ¿no? Así es por lo menos como yo lo he previsto, ¿no? Como yo las he escrito.
Otro rasgo importante ahora que hablamos de personajes es que la presencia de personajes femeninos es muy importante en el libro, ¿no? Desde los protagónicos, digamos, relatos que son protagonizados por mujeres, hasta aquellos en los que, si bien no son protagonistas, su incidencia en el relato es muy significativa. Ese es uno de los factores que le dio unicidad al libro, digamos, ¿no? Por los cuales escogí estas historias, ¿no? Porque eran, como tú bien has dicho, o protagonizadas, o la voz narrativa es de una mujer, o, exactamente como lo has dicho, porque quien deflagra la acción puede ser una mujer, ¿no? Me parece que un caso o un ejemplo significativo sería el cuento que da inicio al libro, que es Club de Invierno, en el que el protagonista es un hombre, pero alrededor de él hay 3 mujeres que marcan, digamos, el derrotero de estas 12 o 14 horas que narra la historia, ¿no? Una es la hija, su hija, que es el inicio y el fin de la historia, de alguna manera. Una chiquilla misteriosa que lo fascina y un personaje femenino extraño que pertenece como a una otredad a la que el protagonista está inscrito, ¿no? Habría un cuarto personaje que no está narrado, que es la mujer del protagonista, ¿no? Que no participa ni se menciona, pero como retomando un poco lo que decía antes, es un personaje que para mí está presente, aún en su ausencia, digamos, ¿no? Claro. Es un tipo que está inmensamente solo y esa soledad lo entorpece, digamos, ¿no? Lo descoloca y sí, no sabe muy bien cómo interactuar con las personas, se siente como un poco confundido y de alguna manera él encuentra lo que busca sin saber que lo busca, por lo menos esa es mi interpretación, en su hija, ¿no? Algo parecido sucede con las demás historias, ¿no? Sí hay una fuerza, un foco, digamos, en los personajes femeninos, ¿no? Otra cosa interesante del libro es que los personajes están de alguna manera en una constante desubicación, es decir, que se sienten que no son parte del entorno o que no se sienten a gusto en la situación que les ha tocado vivir, ¿no? Pienso desde, por ejemplo, el primer relato que haces mención tú, este padre que está en este club de veraneo, ¿no? Y escucha una conversación, unos comentarios de otros veraneantes sobre el drama de un señor que limpia la piscina, ¿no? Y de alguna manera, aunque no lo dice, uno advierte que es una especie de compartimos el mismo espacio, pero yo no soy distinto. Los personajes transmiten un poco ese sentido como de ¿qué hago yo aquí, no? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? Sin enunciarlo, ¿no? Sin que sea discursivo, digamos, ¿no? No te podría responder por qué escribo eso, ¿no? Porque esos son mis temas, pero yo también he notado que es una constante, y es una constante en mí en general, ¿no? Es uno de mis intereses, ¿no? Es la participación en la acción, ¿no? En la situación, digamos, ¿no? En cual fuera la situación. Me interesa escribir sobre, al menos esa ha sido como es mi intención narrativa, creo que siempre, sobre cuestiones que no son tan trascendentes, entre comillas, ¿no? Que no son grandes épicas, sino que más bien como si quieres, la épica de lo cotidiano, ¿no? La épica de lo normal, ¿no? Entonces, dentro de esa normalidad, de esa cotidianidad, me parece que suceden, o sea, que las biografías se arman a propósito de lo simple, no de los grandes hechos que muchas veces son materia narrativa, más bien, ¿no? A mí me parece que mi materia narrativa tendría que estar, o está, en lo cotidiano, ¿no? Entonces, en esa cotidianidad me parece que muchas veces algo que me parece que es muy común en las personas, y más aún hoy en día, es ese espíritu como de vacío, de no pertenencia, y una pretensión de pertenencia. O sea, ningún personaje en la historia tiene una relación estable. O sea, todas las relaciones, sobre las de pareja, son relaciones en conflicto, todas. O no son relaciones simplemente. Otra cosa que también me he dado cuenta que me interesa hacer es que me interesa escribir sobre gente o sobre personajes que de alguna manera puedo reconocer. O sea, perdón, para este libro no he intentado acercarme a otras personas de un mundo muy distinto al mío, ¿no? No me parece un simplismo, me parece que eso simplemente es lo que me interesaba hacer ahora, ¿no? Entonces, son personajes de clase media, son personajes que vienen de Miraflores, la mayoría, son personajes que tienen como mi edad. Y dentro,
creo que eso es porque precisamente buscaba esa intimidad con los personajes, ¿no? Con los personajes y con las historias, ¿no? No quería narrar cuestiones demasiado peripatéticas, sino más bien sencillas y cotidianas y reconocibles, ¿no? Y vamos a empezar hablando de un libro del escritor argentino Guillermo Martínez que se titula Una felicidad repulsiva. Se trata de un conjunto de cuentos, son 10 cuentos convencionales, digamos, y una pequeña novela breve o un cuento largo que se llama Una madre protectora. En este caso, lo que nos ofrece Martínez es una selección de cuentos que van desde temas tan variados como el tema familiar, hay relatos de horror, hay algunos fantásticos e incluso algunos de tinte erótico. Es un conjunto bien afiatado que nos demuestra a un escritor con solvencia. Es verdad que debo confesar que a mí me llama más la atención su obra novelística, que tiene mayores logros, digamos. Uno recordará seguramente Crímenes Imperfectos, esta novela que fue llevada al cine, pero el libro se deja leer y tiene una portada cumplidora, digamos, ¿no? Que corresponde o responde al título, ¿no? Una felicidad repulsiva, de Guillermo Martínez, publicado por la editorial Planeta. Otro libro que queremos recomendar es Selección Peruana 2000-2015. Se trata de una selección de relatos de autores peruanos nacidos a partir de 1975 y compilada por el escritor Ricardo Zumalabia. Se trata de seguir un poco esta referencia lúdica del fútbol y elegir 11 escritores, ¿no? Para que cada uno de ellos presente un relato en particular. Como en toda antología, siempre habrán las discusiones sobre si qué autor de repente merecía estar en esta antología, pero creemos que es una apuesta interesante. Es verdad que otra crítica podría ser el hecho de que los cuentistas deberían tener un libro de cuentos publicado, pero creo que de todas maneras es una buena apuesta. Los libros o los cuentos que están en esta selección son cuentos muy interesantes. Tenemos a Jeremías Gamboa, a Nani Salvatierra, Claudio Ulloa, Carlos Yuchimito, Katia Dawi, Sergio Galarza, Pedro Llosa, Francisco Ángeles, Daniel Alarcón, Gabriela Wiener y Jorge Vargas, que quizás sea un autor no muy conocido, pero que demuestra con su cuento, con el cuento que aparece acá, que no desentona en la selección, ¿no? Así que es un libro, Selección Peruana, editorial Estruendo Mudo, que recomendamos. Y la portada, el diseño, es un diseño muy interesante, muy lúdico, que un poco hace referencia, ustedes recordarán, a los famosos álbumes de figuritas del Mundial, ¿no? Por eso aparecen las fotos de cada uno de ellos, de los 11 equipistas que saltan a la cancha del cuento. También tenemos libros de poesía, este tridente de poemarios publicado por la editorial Lustra, esta editorial que se ha especializado en poesía y que nos presenta 3 autores interesantes. 2 peruanos, en el caso de Melissa Aleman, Miguel Ángel Sang Chung y el chileno Alejandro Zambra. Son 3 poemarios muy interesantes que además presentan la colección Calibán de Lustra Editores, con un diseño sobrio, pero que no deja de ser interesante. Son 3 poemarios que recomendamos mucho. Y finalmente, en el rescate de la semana, hemos rescatado un libro muy interesante de Katia Dawi. Es su segundo libro de relatos titulado Algo se nos ha escapado, ¿no? Publicado por Borrador Editores. Se trata de un libro muy interesante porque si bien en su primera publicación uno podía advertir el talento de Katia, creo que en este segundo libro es donde ella toma mayor fuerza expresiva y logra una exhibición de mejor dominio de sus técnicas narrativas. Creo que es un libro mejor afiatado, más maduro, donde ya uno puede reconocer su propia estética, su propia voz, ¿no? Así que si no lo tienen, búsquenlo. Algo se nos ha escapado, de Katia Dawi, publicado por Borrador Editores, ¿no? Una bonita edición que se lo recomendamos a todos nuestros amigos lectores. Muy bien, amigos, eso fue todo en esta edición del programa y nos vemos la próxima semana aquí en Jardín de Libros.